Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Poco a Poco, pero ya. Si es la primera vez que estás por aquí, mi nombre es Claudia. Hola, muy buenos días. Yo me llamo Robert. Bienvenidos a este nuevo episodio de Poco a Poco, pero ya. Hoy proponemos un tema muy actual y que ha dado mucho que hablar, la verdad, en esta última semana. Así que esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. Y tanto como las secciones que también configuran estos episodios. Creo que estamos por los gunas, ¿verdad? No. Qué ganas de gunas. ¿Son los clesas? Todavía estamos en los clesas. Estamos en los clesas. Es que hay muchas causas de sufrimiento. Hay muchas causas de sufrimiento. Bueno, de cualquier manera, esperamos que disfrutéis de esta hora en el que estés haciendo lo que estés haciendo. Ya sabes que nuestras voces y nuestro contenido te acompañan. Y el tema de hoy va sobre por qué muchos profesores no incluyen la meditación ni la filosofía en sus clases. Profesores de yoga. Profesores de yoga. Claro. Oye, ¿te imaginas también profesores de aula? Aunque, de la ESO? ¿Sabes? Este tema está propuesto a raíz de un reel súper espontáneo que ha salido esta semana y que ha tenido muchísimos comentarios. Sí. Y no solo han comentado profesores de yoga, también han comentado profesores de otras disciplinas como el Qigong o el Tai Chi. Sí, sí, es Y correcto. ellos han compartido cómo lo hacen, cómo introducen la filosofía y la meditación en sus clases, evitando ese miedo que tienen a que los alumnos lo rechacen. Sí, bueno, es un tema interesante. Espero que esta vez, aunque seguimos improvisando como siempre en nuestras charlas, pero sí que tenemos una pequeña hoja de ruta para que no se nos olviden los puntos como más importantes. Bueno, y uno de los primeros puntos es por qué el yoga se ha vuelto tan físico, y quizás ese sea uno de los motivos por los que la enseñanza de la filosofía y de la meditación está como apartada o no forma parte de la manera de enseñar de los profesores, ¿no? Bueno, creo, y eso lo creo porque yo no lo sé, pero creo que mucho tiene que ver con las formaciones que se hacen. Las formaciones están centradas en las posturas, en las asanas, y se profundiza muy poco en la parte filosófica, y ya no te cuento en la parte de la meditación, que en algunas está ausente completamente y en otras, pues bueno, hay una pequeña práctica. Es una decoración. He de decir que no fue así en la mía. En mi formación había mucha carga de meditación. Mucha era que había 2 horas diarias que era obligatorio. Igual por asistir. eso eres la profesora que eres, ¿no? Pues supongo que soy la profesora que soy porque sí, porque todo lo que he vivido ha ido sumando y ha ido dejando un pozo. Pero en los últimos años las formaciones van mucho de que el profesor alcance ciertas posturas. De hecho, cuando me llaman porque se interesan para hacer una formación conmigo, muchas personas me dicen, pero es que a mí no me salen todas las posturas. Y digo, ¿pero eso qué significa? A mí tampoco me salen todas las posturas. O es que yo no sé hacer el pino, o es que yo no me puedo coger, soy poco flexible o tengo una lesión y es, vale, eso va a ser perfecto, porque vas a poder aprender, vas a poder ver hasta dónde es adecuado llegar y vas a poder comprender que el yoga es mucho más que las posturas y que no importa si estás embarazada, tienes una lesión, hay muchas formas de hacer yoga y las posturas no son la única. Es que ahora hacer yoga parece que sea saber hacer handstands. Sí, yo soy profe de handstand y no está reñido. Ya, pero es que como que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿vale? Uh-huh. Se está mezclando lo circense, ¿se dice bien? Sí. Con lo que es una filosofía antiquísima que... Mira. A mí me da la sensación que se ha perdido ya. Hay un montón de gente que sabe ponerse la cabeza, bueno, eso a lo mejor llegará un momento que lo harán. Saben ponerse la pierna detrás de la cabeza, saben hacer un handstand perfecto, pero igual no saben que en realidad la esencia de las posturas es para saber controlar el cuerpo energético, los nadis. Los nadis, que es el circuito energético que hay dentro del cuerpo y que no es necesario hacer la cantidad de posturas que siempre se están intentando vender o promocionar, porque lo que nos enseña son las visualizaciones, la sensibilidad para tener una mayor conciencia de ese cuerpo energético y descubrir que en realidad tú quieres dominar los nadis para meditar, para entrar en meditación profunda. Esto es me parece que esto no lo sabe prácticamente nadie, o el que lo sepa se le ha olvidado, pero hace mucho tiempo. Hace 2 días he dado una clase de handstand
no solo de handstand, de todas las invertidas. Sí. Dura 2 horas y en esa clase comenzamos con 15 minutos de meditación, dándole un sentido a la práctica, preguntándonos ¿para qué necesito hacer esto? ¿Para qué necesito poner los pies por encima de la cabeza? ¿Por qué y para qué empezaron los yogis? ¿En qué momento empezaron a incluir esto? En algunas sesiones les leo fragmentos del Hatha Pradipika y todo va adquiriendo como un tono filosófico, un sentido no solo físico, sino que se puedan llevar una enseñanza un poquito más profunda. Y los alumnos lo agradecen muchísimo. Es que conocer el origen de las cosas, de lo que uno sobre todo practica, forma parte de que uno comprenda y tenga una visión más amplia de lo que estás haciendo. Si no conoces las raíces, es lógico que a lo mejor te quedes en lo circense y te quedes en las capas más superficiales. Mira, además en Occidente, la filosofía del yoga que se suele dar y con la que se empieza en las formaciones es la filosofía de los sutras de Patanjali. No está mal, esa es de la que bebe el yoga, pero no es la única. Ese que se supone que vivió unos cuantos siglos, claro, ¿no? Como Padmasambhava. Sí, bueno, ahí tiene su magia también. Sí, total. Entonces, lo que ocurre en las formaciones es que esto se da por encima, de forma muy superficial, porque se le sigue dando mucha carga a la parte física. Entonces apenas queda espacio ni para la anatomía ni para la filosofía. Entonces se trata de encontrar otros modelos de enseñanza que den más espacio, más horas a esta parte. En nuestra formación, por ejemplo, parece que la esté vendiendo, pero es que es así. Claro que hacemos práctica física, claro que enseñamos después a guiar, a ajustar, a corregir, pero les pedimos que hagan, y al final van a ser más de 200 horas. Tienen que hacer 100 horas durante un año, que son 2 clases a la semana. Es nada. Tienen que hacerla fuera de nuestra formación. Tienen que hacerla con otros profesores. Puede ser con nosotros también, pero en su barrio, en su ciudad, donde sea. Yeah. Tienen que practicar porque obviamente tienen que depurar su práctica, van a ser un ejemplo para sus alumnos, tienen que aprender de alineación, pero la formación no es para que mejoren su práctica. La formación es para aprender a enseñar. Y ahí es donde está la gran diferencia. Cuando no conoces, cuando no tienes como un bagaje y cuando no tienes como un conocimiento más profundo de las raíces de lo que estás enseñando, por qué lo estás enseñando, de dónde viene lo que estás enseñando y el por qué y para qué de las cosas, es cuando uno tiene inseguridad de lo que enseña. Entonces te puedes centrar en lo aparente, que es el cuerpo. Bueno, en lo que sabes, claro. Voy a aprender a hacer pinzas, voy a aprender a hacer posturas, pero eso es porque me siento inseguro de poder enseñar realmente lo que sería una enseñanza más completa, ¿no? Sí, incluso hay muchos profesores que lo han estudiado, que les gusta, pero que no sienten... Claro, lo que no has hecho nunca, pues mira, o eres muy valiente y muy tirado para adelante, o seguramente te frenará esa inseguridad, ese miedo a no saber explicarlo, en meterte en un campo que igual no dominas, o incluso a no tener la capacidad de sintetizarlo, porque claro, la clase de yoga dura lo que dura. Tú tampoco puedes estar ahí la hora dando filosofía, tienes que aprender a equilibrar los tiempos. Y dices, ¿cómo les doy filosofía en 5 minutos? Pues se puede. Y poquito a poco los alumnos van aprendiendo. 5 minutos hoy, 5 minutos la semana que viene. Con el tiempo, no es una práctica rápida. Y no necesitamos tener prisa. Con el tiempo los alumnos van a aprender más allá de cosas de Patanjali. Y van a aprender lo que es Samkhya y de dónde viene algunas frases que en realidad vienen del budismo. Y bueno, un montón de cosas súper curiosas que influyen en el yoga y en nuestra forma de practicar. Sí, bueno, está el espíritu también occidental, que tendemos siempre a que nos enseñen algo y a transformarlo, a venderlo, a hacerlo más accesible, más barato. Y si tiene 14 días gratis, pues mejor. Bueno, es verdad que en nuestra cultura y en esta parte del planeta somos más físicos que mentales. No tenemos una tradición de entrenamiento mental. Y eso lo tenemos que comprender, que es así. Por ejemplo, en Vietnam encontrábamos a
encontrábamos gente que practicaba yoga. Me decía, no, yo practico yoga. Yo le preguntaba, ¿dónde? No, pues en mi casa, a las 4 de la mañana. Ah, qué curioso, qué bien. Pero esto era una minoría. Aún así era más mayoría que aquí en España, ¿no? Pero era una minoría, porque lo que practicaban todos era la meditación. Era, no, yo me levanto para meditar. O voy al templo para meditar. Eso aquí no lo vemos. Aquí tenemos poca cultura, tenemos poca tradición. Y entonces es normal que encontremos esas barreras. Encontramos que la gente lo primero que quiere es ir a su cuerpo físico, por diferentes motivos. Porque quieren sentirlo mejor, porque quieren agradar al resto, o incluso porque desde él encuentran la calma mental después. Sí, como un vehículo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay en Occidente y no es ni bueno ni malo, es una realidad. Lo que debemos ser es consciente de lo que ocurre para darle más carga a la otra parte, ¿no? Sí. Lo que ya tiene una tendencia natural, eso casi no hace falta ni esforzarse. En lo que hay que esforzarse es en lo que nos cuesta. Sí, pero me llama la atención cómo el yoga, dentro de, por ejemplo, en el marketing digital, que nosotros estamos un poco metidos en esto debido a lo que hacemos, las categorías, cuando tú intentas posicionar lo que es tu servicio de meditación y de yoga, las categorías, el yoga está asociado al fitness. Ah, claro, sí. O sea, no hay una categoría, y la meditación está asociada al mindfulness, o sea, verdaderamente no hay una categoría per se en lo que tiene que ver con el mundo digital como algo exclusivo. No, el fitness es realmente lo que tiene, no sé si son 1.000 y pico millones de usuarios o algo, y el yoga está metido dentro del fitness. A ver, en España, por ejemplo, hablo de España porque es el lugar en el que yo conozco. Cuando tú como autónomo te quieres dar de alta, en el epígrafe del yoga no existe. O sea, existe el de la educación física. Ya. De hecho, cuando estuvimos en pandemia, cuando nos confinaban y cerraban algunas líneas de negocio, el yoga iba dentro de los gimnasios. Cuando cerraban los gimnasios, el yoga cerraba. Y fíjate que la danza tenía otro epígrafe diferente. La danza podía permanecer abierta porque tenía como un componente de bienestar mental, y el yoga no lo tenía porque el epígrafe de la seguridad social o no sé de qué lo mete en la gimnasia. El yoga lo empezaron, yo creo, que a popularizar verdaderamente los americanos, ¿verdad? Bueno, fueron los... Mezclándolo un poco además con esto del fitness que lo ponían en la televisión. Me viene a la cabeza, ¿cómo se llamaba la mujer esta que fue como trending topic en aquella época, que salía con sus mallas, su maillot? Jane Fonda. Jane Fonda. Pero sí. Bueno, esta mujer hacía aeróbic, hacía sí, hacía step. Pero no, fue antes. ¿Fue antes todavía? Claro, fueron unos indios. No un grupo de indios, ¿vale? Pero unos indios, independientemente, que llegaron a Estados Unidos. Vishnu Devananda, por ejemplo, o... bueno, otros que no me gusta nombrar pues no me gusta decirlos, ¿vale? Porque luego acabaron siendo abusadores y violadores, entonces no me gusta hablar de ellos. Pero bueno, estas personas fueron a Estados Unidos y ahí, empezó a popularizarse el yoga y, pues obviamente, ahí ya empezó a tener más carga la parte de las asanas. Porque en Occidente, pues ya lo estamos diciendo, ¿no? Que la parte física es la que siempre nos llama más la atención. Por cierto, discúlpame un momento, para los que nos estéis escuchando, es altamente recomendable, sobre todo si eres profesor de yoga o eres practicante de yoga, ya que estamos hablando justamente de este descafeinamiento, toma palabra, sobre la práctica del yoga. En internet está la charla que dio el primero que llegó a Estados Unidos. Años después llegó Yogananda. De verdad, si tenéis oportunidad, ¿cómo se llamaba el primer indio que llegó a...? Creo que era Vivekananda. Vivekananda. Por favor, buscar en internet Vivekananda, y si tenéis la oportunidad de escuchar ese discurso o de leer cosas sobre ese discurso, os vais a dar cuenta de la profundidad que verdaderamente tenía la práctica de yoga. Claro, él no habló en ese congreso... creo que era en las Naciones Unidas, no habló de la parte física. No, para Introdujo y compartió el yoga como un regalo de Oriente a Occidente y al mundo en general. Una práctica profunda de introspección, de autoobservación, de ser mejores personas para tratar mejor el mundo que nos rodea. O sea, es que ese era el espíritu.
Es altamente recomendable. Pero bueno, que no te quería cortar, pero me ha parecido, ya que has hablado de los primeros que empezaron a hablar del yoga en Occidente, si tiene la gente oportunidad de leer o escuchar eso, igual que la historia de Yogananda, también los discursos que dio a los americanos, la que lió en América. También estaba Prabhupada, pero Prabhupada era otro tipo de maestro hindú que sí que estaba más dedicado realmente a lo que era la práctica meditativa, aunque... Bueno, lo mezcló mucho con el Bhakti, sí, que es la parte devocional del yoga, que conecta mucho con el occidental por los cantos, porque se canta. Y de hecho, todo el mundo lo conoce por el Hare Krishna. Claro, el Hare Krishna es... Prabhupada fue el hombre que propagó lo que era la práctica. Me encanta la historia de este hombre porque él era visitador farmacéutico, como yo. Luego lo dejó todo y se puso solo a... Se convirtió en monje. Renunció a todo. Y ya muy, muy mayor, pasados los 80, su maestro le dijo que tenía que ir a Estados Unidos a compartir lo que sabía. La historia de Prabhupada es también altamente recomendable. Si tenéis oportunidad de él, no hay vídeos, yo por lo menos no conozco ninguno, pero sí que me he leído su biografía y es como se diría, un tripi. Es una locura de vida. A partir de los 80 años llegó al puerto de Nueva York con 4 libros de los Upanishads, con un frío que pela, sin dinero, sin conocer apenas mucho el idioma, y empezó viviendo en una casa ocupa con un montón de americanos drogados que estaban todos flipados. Pero todos con les los respetaban tripis. Simplemente por su energía y por su bondad. O sea, y es una historia muy llegó bonita. Años después a ser invitado por el presidente de los Estados Unidos. O sea, es una historia muy, muy interesante de lo que puede llegar a producir la práctica profunda de una disciplina como puede ser el yoga. Creo o la que lo que meditación. puede llegar a producir ser fiel a tus principios y a tu práctica. Sí. Y dejar de enseñar algo porque crees que si enseñas todo lo que haces o todo lo que sabes, va a echar para atrás a la gente. Sí, tener miedo a perder alumnos, claro, y estar siempre intentando, porque, como se hace en el capitalismo, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Pues voy a ofrecerle a mis alumnos cosas para que estén a gusto, para que estén bien, para que vuelvan. Para que sigan pagando, y claro, no... Y estoy convencido que el hecho de hablar del origen profundo del yoga o de la meditación no tiene por qué asustar a nadie, sino... No, de hecho no les asusta, sino que es que creo que es un prejuicio que tienen los profesores. Creemos que como el alumno llega por su parte física, porque sí, es verdad, eso es así, mucha gente llega porque quiere ser más fuerte, porque él quiere alcanzar una postura, o porque su fisio le dijo, tienes una lesión en la espalda, o donde sea, practica yoga. Entonces, es una puerta muy habitual, la puerta del cuerpo físico. Pero eso no quiere decir que si tú en los 5 o 10 primeros minutos, o incluso en el final de la clase, en el savasana, encuentras la forma de explicarles conceptos filosóficos, de verdad que te va a sorprender porque les encanta. Algunos conectarán el primer día que te escuchen, otros cuando te hayan escuchado 10 veces, pero no van a dejar de ir a tu clase. Yo no he contado nunca a cuántos alumnos les he dado yoga durante mis 15 años de enseñanza, pero en todo este tiempo he dado muchísimas clases y muchísimas formaciones. He dado privadas, he dado en congresos, he dado en gimnasios no. Bueno, he dado como masterclass en un gimnasio, pero era un campo que no me gustaba mucho. Creo recordar quizás 1 o 2 personas que abrían así el ojo cuando yo estaba hablando y ponían cara como de ¿qué es esto? ¿Dónde he venido? O sea, es un porcentaje ridículo. Si esa persona no está preparada para hacer yoga, yo se lo voy a acercar. Siempre he sentido que tenía la responsabilidad de acercar el yoga de manera amable, sobre todo a la gente que venía por primera vez. Pero no es mi responsabilidad absoluta. Si no estás preparado para una disciplina, vas a venir y te vas a ir y seguirás tu camino. Yo creo que el problema también
otro problema más añadido es el tiempo. Es cierto que por el tipo de vida que llevamos, la manera en la que vivimos, no hay tiempo. Entonces, reducir una clase a 1 hora es realmente un poco... es un hándicap. Yo cuando daba clases en la montaña, las clases siempre duraban 2 horas. La gente venía de los pueblos, hacía 12 kilómetros, y no, a mí nunca me pareció que 1 hora de clase... En 1 hora de clase puedes llegar a transmitir un camino, sobre todo si es un camino antiguo. A lo mejor puedes dar una clase de inglés, como las que yo doy ahora, las que recibo, quiero decir. Pero cuando hablamos de algo más trascendente, como la meditación o el yoga, en realidad lo suyo sería tener como un par de horas en el que los primeros 15 minutos creas un contacto, creas una interiorización. En el caso de la meditación hay una fase, en el caso del yoga hay otro tipo de fase, pero luego hay una práctica ya sobre esa disciplina que tú estás haciendo. Pero luego no puedes cerrar la clase, ponerte el abrigo, coger un coche y meterte en un atasco para irte a trabajar. Lo suyo es acabar de cerrar esa clase y tener como, no sé, como un principio, un medio y un final, como en la literatura, ¿vale? Presentación, nudo y desenlace. Pues, y 1 hora es muy justo para hacer eso. Eso también es cierto. Entonces, a veces le estamos intentando pedir peras al olmo. Vivimos en una sociedad muy rápida y estamos intentando asimilar estas disciplinas preciosas y maravillosas, y me da la sensación que al final estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Más allá de que hayan personas que lo hayan desvirtualizado, que se haya capitalizado todo. Creo que el principal motivo sigue siendo que los profesores tienen miedo o tienen desconocimiento y entonces no pueden enseñar algo que no conocen. Pero no que no conocen de forma teórica, porque no lo han estudiado. Pues de estos habrá un porcentaje seguro. Pero otros, incluso habiéndolo estudiado, lo han estudiado sentados en una silla, viendo un vídeo o acudiendo a un curso, a un centro, pero nunca lo han recibido integrado en lo que ahora hablamos como que es una clase de yoga. Entonces, como nunca lo has recibido así, ni siquiera dices ni siquiera te planteas cómo lo puedo hacer. Más aún se agrava con el tiempo, con las clases que nos piden en muchos centros de 1 hora. Aquí hay un par de puntos. Uno es, ¿hasta qué punto puedes tú decidir? Valga la redundancia. Punto. ¿Hasta qué punto tienes tu capacidad de decidir cuánto dura tu clase? ¿Vale? Porque yo tengo mi propio estudio y entonces mis clases duran 1 hora y cuarto. Hay una clase que dura 1 hora, la de la mañana, porque la gente que viene por la mañana tiene más tareas, tiene más cosas, ¿vale? Pero si tú puedes decidir, incluso en un estudio, te dicen la clase tiene que ser de 1 hora, tú puedes preguntar, ¿habría posibilidad de hacerla de 1 hora y cuarto o de 1 hora y media? Busca también estirar un poquito ese tiempo. Y en el caso de que sea que no, yo sigo dando filosofía y poniendo savasana en las clases de 1 hora. Y pranayama. Todo más cortito, pero sigue habiendo. Hay 5 minutos de meditación inicial. En esa meditación inicial introduzco algún concepto fácil, que se pueda entender. 5 minutos de pranayama, aprendemos a respirar. Y 10 minutos de savasana al final, porque ese no lo recorto. Como poco a poco hago 8. Ya son 20 minutos, te quedan 40 para hacer posturas. No está nada mal. Bueno, se nos está acabando el tiempo y me gustaría cerrar un poco este pequeño diálogo entre tú y yo. Y me gustaría hacer un poco de abogado del diablo. En realidad, aunque tú lo que has expresado es una manera de configurar una clase muy correcta, y creo que habría muchos profesores que si te han escuchado podrían aplicar este pequeño método de con lo que tienes, haz lo que puedas. Más allá de eso, es cierto que mientras vivamos en una sociedad como la que vivimos en Occidente, la práctica espiritual está muy coja. Es muy complicado profundizar en una disciplina como el yoga o la meditación debidamente cuando tu mente está constantemente viviendo con ansiedad, con estrés, en vilo, con miedo, debido a que tienes que estar todo el rato buscando dinero. Dinero para pagar, dinero para no sé qué, dinero para... Siempre es lo mismo. Entonces, como explicaban algunos maestros antiguos tibetanos,
ellos siempre recomendaban que las grandes enseñanzas como el tantrismo nunca se enseñaban a personas que estaban teniendo familia, buscando, bueno, que eran mercaderes, porque cuando tu mente está metida mucho en lo mundano, en lo cotidiano, hay fuerzas opuestas. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la liberación y de la iluminación, por ejemplo, llegó hasta ahí, porque hay que entender que ese es el contexto. No tiene sentido que tu mente esté pensando en el beneficio, en la pérdida, en el prestigio, en el desprestigio. Es muy complicado. Y aquí en Occidente, en esta actualidad, estamos así. Estamos aprendiendo todo el rato a cómo podemos sobrevivir. Y eso es un freno muy grande. Es un bloqueo muy grande. Sí, es un freno, pero no debería ser un impedimento. Como la sociedad está así, yo no voy a poner ninguna semilla. Nunca sabes en qué pedazo de tierra una semilla puede germinar. Y no se trata de estudiar y de dar el Bhagavad Gita con todos sus versos y enseñarlos en profundidad. Se trata de ir compartiendo pequeñas enseñanzas que además ayuden a que esta vida tan estresante y tan ocupada buscando dinero se relaje y encuentre que hay felicidad en muchas otras cosas que el dinero no puede pagar. Entonces, aunque esa sea la realidad, no debemos tirar la toalla porque eso es lo que hay. No, para nada. Yo te lo compro. Solamente quiero poner de relieve también el otro punto. Uh-huh. Que no es fácil y aunque aprendas a dar una clase como las que tú das, son muchísimas más horas de survival que... Sí, claro. Pero a veces, mira, una frase o una palabra dicha en el momento adecuado cambia la vida de una persona y tú no sabes cuándo va a suceder eso. Sí, sí. Entonces, nosotros hemos vivido eso. Claro, a nosotros nos ha pasado. Sí. En persona, y también me ha pasado que han venido alumnos con los años y me han dicho, te escuché en un congreso decir tal y desde ahí me ocurrió tal cosa. ¡Wow! Tengo que ser muy consciente de cómo utilizo mis palabras y de qué mensajes comparto, porque pueden influir en la vida de otras personas. Hace tiempo que no hemos invitado a nuestros colaboradores. Verdad, los colaboradores. Sí, ni Jeffrey Gibson, esta ni semana Bebo les pego Valdés, un toque, a ver a quién le apetece venirse. Ni Sebas. Estamos en un plan muy serio. Pues sí, ha llegado el momento de cerrar. Como hemos explicado antes, ha habido un principio, un medio. Y aunque nosotros nunca tenemos un desenlace de conclusiones, de reflexiones, sino lo que nos gusta es hacer preguntas, poner sobre la mesa algo, y si a lo largo de toda esta hora, mientras has escuchado las secciones y lo que hemos estado hablando sobre todo esto, te hace ver las cosas de alguna manera y te hace recapacitar, pensar, reflexionar, pues esta es el espíritu por el que hacemos poco a poco, pero ya. Y me gustaría hacer un pequeño apunte, y es que sí que hay profesores que introducen la filosofía y la meditación en sus clases, ¿vale? Pero también esto está asociado a clases muy tranquilas. Y justamente esta semana el alumno que me preguntaba por sitios a los que ir a practicar, él quiere una práctica física fuerte, pero que siga asociada a la enseñanza filosófica. Y esto es lo que más echamos de menos, que los profesores que enseñan clases como muy dinámicas y muy potentes dejen de lado completamente la parte meditativa y la parte filosófica. Bueno, pues ya sabéis, si eres profesor de yoga, Ashtanga, Rocket o cualquier estilo de estos que se ponen la pierna detrás de la cabeza, cúrratelo un poquito y enseña un poquito de filosofía, mete la meditación dentro de tus clases y sobre todo practica tú mismo eso que estás enseñando. No se trata de criticar, sino de ver dónde estamos cojos, dónde cojeamos, y entre todos ayudarnos a crecer y a hacer esta sociedad más bonita, más sostenible y más amable. Sí, se puede. Claro que se puede. Bueno, un abracito muy grande. Gracias por escucharnos, por estar ahí. Ya sabéis que podéis enviar cualquier tipo de audio, mensaje al Gmail, al WhatsApp o lo que os dé la gana, ¿vale? Comunicaros, por favor, comunicaros. Si nos estáis escuchando, comunicaros. Porque ya sabéis que juntos somos y estamos siendo aquí y ahora.